Por favor, sí. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto verlos aquí. Bienvenidos a esta fiesta de los 15 años del Festival Internacional de Cine de Morelia. Me da mucho gusto poder estar aquí con estos 4 artistas y los 4 responsables del proyecto que también nos tiene aquí reunidos a todos. Platiqué con ellos un poco antes y creo que lo más pertinente es que sean ellos quienes inicien con esta charla, porque de verdad es algo muy interesante y tienen que ser ellos, ¿no? los que nos cuenten de qué va. Entonces me gustaría que les pudiéramos regalar otro aplauso y también les doy la bienvenida otra vez a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos Deriva MX. Vamos a presentarles una proyección que nosotros denominamos de cine participativo. El cortometraje que van a ver a continuación es único, se generó a partir de las respuestas del público a través de un cuestionario web. No quiero contarles demasiado antes, entonces lo vamos a poner y al final de la proyección va a haber una presentación en general del proyecto y en particular de esta proyección y una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien más quisiera agregar? Una cosa importante, si pudieran acercarse lo más que puedan a la pantalla, es un poco pequeña la proyección, entonces se ve mejor si están cerca. Sí, sería todo. Bueno, entonces si nos hacen el favor de unirse, de venirse a las butacas del frente para que tengan una experiencia mucho más bella, mucho más plena. Y si nadie más tiene algo más que agregar, entonces damos inicio. Muy bien. Por ahí todavía algunas personas por atrás quizás que no quieran venir adelante, pero les conviene. Entonces, en cuanto tengan las ganas, por acá más adelante los esperamos. Y bueno, les deseo muy buena proyección. Permiso, buenas noches. ¡Apúnteme! Sí, pero yo me voy a anotar. ¿Qué te bien? Ya. Aguas ahí con el tope, aguas ahí con el tope. Ok. ¿Preparado? ¡Don Esby! ¡Apúnteme! ¿A qué te dedicas? Pues me dedico a pasar indocumentados, llevarlos, trasladarlos de la frontera a un lugar que se llama Tonalá, Arriaga.
Sí. ¿Y ahí a quién se los das? Pues ahí nosotros llegamos y los dejamos en un hotel y ahí ya otra gente los llega a levantar. Sí. ¿Cómo los trasladas de la frontera a Tonalá? En carros particulares, autobús y combis, ¿sí? de varias formas. ¿Desde dónde los recoges? De aquí de Ciudad Hidalgo. Ciudad Hidalgo. ¿Cuántos puedes llevar en un traslado? Pues a lo que he llevado, 30, 40 personas. Sí. ¿Y cómo tienes algún tipo de acuerdo o tienen algún tipo de acuerdo con las autoridades? Pues sí. ¿Y cómo, Sí. cómo funciona? Pues con las autoridades se le paga a policía municipal, judiciales, federales, a todas las corporaciones, menos migración. Migración sí, la ley sí es de rodearlo. ¿Tú se les paga y ellos qué hacen? Pues ponte que uno les avisa, ¿no? Voy trabajando, llevo tanto y a tal hora paso. Y llevo tal carro, tal camioneta, llevo tantos o va uno adelante pagando, ¿no? ¿Y cómo se les paga? Pues depende qué trato tengas con ellos, con las autoridades. De a 100, 200 pesos por cada uno. Sí. ¿Y alguna vez te han propuesto traficar o transitar otra cosa que no sean personas? Sí, pero pues ahí ya está más duro también. De ahí sí ya no nos metemos. Sí, porque ahí ya va la muerte encima de uno. Y ya nos contaste una vez que tuviste una fuga, pero ¿cuál ha sido la vez que más cerca te has sentido de ser atrapado? Pues la vez que estuve más cerca fue cuando eso, pero fue por los judiciales también. Ahí sí me pusieron, pues aquí le decimos dedo, ¿no? Que alguien te ve que vas trabajando y alguien tiene el número de los judiciales y adelante ya te están esperando. Adelante ya te están esperando y ya así armado, ¿no? Y todo. Y pues yo iba también y cuando me dijeron, o sea, me hicieron pues, párate. Y así cortando cartucho. Y pues dije, me quedo, me llevan a la cárcel, ¿no? Y pues no, pues hice el intento de parar, pero con la misma. Y pues sí me siguieron aproximadamente como unos 30 a 40 kilómetros, así sobre la carretera. Ellos se me apareaban, yo los dejaba y se me volvían a aparear, pero no se podía, pues, hasta que me metí en un camino de terracería y ahí me bajé, dejé el carro y con la gente, ¿no? A correr con la gente, pues no me agarraron. Sí se agarraron el carro y todo, pero pues, a mí no. ¿Y como cuánta gente llevabas? Llevaba 20 personas. Sí, buenos días, señor. ¿Su nombre completo? ¿Dónde nació usted? ¿En qué municipio? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hijos en Estados Unidos? ¿Viene bien de salud? Sí. ¿Habla usted alguna lengua indígena?
Adelante. Sí, buenos días, señora. ¿Su nombre completo? Ok, ¿dónde nació usted? ¿En qué municipio? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hijos en Estados Unidos? ¿De salud viene bien? Ok. ¿Habla usted alguna lengua indígena? Gracias. Adelante, pase por favor. En tu experiencia como delegado, ¿ha habido alguna historia, algún migrante que te haya impresionado particularmente, el que te acuerdes? Mira, las historias tristes son todas, ¿no? Es decir, en general es un tema muy dramático. Ha habido incidentes interesantes. Digo, que los cuentas, los ves en retrospectiva y son hasta un poco chistosos, ¿no? Digo, una vez nos deportaron a unas personas en wetsuits, en trajes estos para surfear, porque trataron de cruzarse a Estados Unidos en tablas de surfear, ¿no? Entonces me los entregaron vestidos como de buzos. Hubo un incidente interesante, no chistoso para nada, pero muy interesante, en torno a una persona transgénero que fue deportada y fue muy difícil encontrar un albergue porque pues era una mujer que había sido hombre, que llevaba 30 años viviendo como mujer y era una mujer, es decir, físicamente, aparentemente, en todos sentidos parecía mujer, pero pues como mexicano tenía un nombre distinto al que tenía en el momento que fue deportada, al que usaba en el momento de ser deportada. Entonces ahí hubo una complicación y digo, son eventos que pues sí se me han quedado grabados porque fue muy difícil encontrar cómo gestionar su regreso a México de esta persona. pan integral, pan ranchero, pan casero, calientito, esponjosito, 5 panes por 15 pesos. Llévanos una seña y mira.
¿Qué nos podrías decir de la identidad nacional? Mira, pero ¿te refieres a los que vienen o a los que ya están aquí? A estos que regresan. Bueno, ellos se encuentran en un limbo. Precisamente, uno los entrevista y te dicen, pues yo no me hallo aquí en México, pero no puedo regresar a Estados Unidos, pero toda mi vida la hice allá, mis relaciones están allá, mis estudios, mi capacitación está allá, y aquí en México yo no puedo desarrollar, por ejemplo, las actividades económicas que desarrollaba allá, porque aquí no está la infraestructura para hacerlo. Difícilmente voy a encontrar un empleo que me dé las garantías que tenía yo allá, el salario que tenía yo allá, y entonces, y tampoco la cultura me es tan familiar, porque muchos de ellos dicen, yo salí a los 8 años, a los 10 años, y tengo 30 años allá, prácticamente mi cultura está allá. Entonces aquí los valores, yo no sé ni siquiera las leyes, cómo actuar. Aquí a lo mejor cometo algún error y me pueden meter a la cárcel porque yo no las conozco, ¿verdad? No conozco los códigos tampoco que se manejan entre la población. Entonces es muy complicado para ellos, ¿no? Es decir, están ellos en una situación donde tienen que pasar por un proceso, ¿verdad?, de reeducación cultural para que puedan ser asimilados nuevamente, porque ellos también se sienten discriminados. ¿Hace cuánto llegaste a México? Hace un mes. Un mes. Hace un mes. ¿Por qué te fuiste de tu país? Sinceramente, en mi país el acoso de las pandillas es constante y prácticamente lo que uno gana no alcanza, digámoslo así, como para poder sobrevivir. O sea que el dinero en sí no alcanza. ¿A qué te dedicabas? Tenía una, se puede decir, una mini empresa de transporte, transporte alternativo local, le llamamos así a las mototaxis o tuk-tuk, ¿verdad? Tenía dos mototaxis y tenía un microbús. ¿Me podrías contar cómo fue tu viaje, tu trayecto desde tu casa en Honduras hasta acá? Fue un poco difícil por tanta cosa, que en el camino a veces viene uno en el autobús y ya se suben policías centroamericanos, específicamente en Guatemala, los guatemaltecos, o sea, del lado de Guatemala. Prácticamente yo le llamo a eso como que es una extorsión, pues que le quitan a uno el documento de identidad y le dicen de que o da cierta cantidad de dinero o queda detenido y lo regresan uno para atrás. A partir de allí ya empieza el sufrimiento, que psicológicamente a uno lo tratan mal, pues le sacan dinero, los viajes son bien largos y tediosos, se expone a una serie de situaciones uno bien difíciles, ¿verdad? Pero ni modo, no queda otra, porque te quedas en tu país, lo amenazan a uno o a su familia. Entonces es bien difícil. Quiero llegar a los Estados Unidos y trabajar honradamente, por supuesto. Tratar de sacar adelante a mi familia, pues es el único objetivo, ¿verdad? Ya que en El Salvador, en Guatemala y en Honduras prácticamente no se puede vivir. Muchos de estos compañeros, de hecho compañeros míos, cuando terminamos la primaria, se fueron a Estados Unidos. De hecho, yo estuve a punto de irme con ellos, pero circunstancias que, digamos, no me permitieron irme, pues me quedé acá, ¿no? Pero muchos de esos compañeros que han vuelto, al menos yo he tenido esa sensación de que vuelven con una nueva cultura, así como también venir a la ciudad y si vuelven a la comunidad con una nueva forma de pensar o de cosas que allá no se hacen comúnmente. También estos que vuelven como ya en el 2010 más o menos, que es como la ola de regreso,
Muchos de estos jóvenes traen ya costumbres que anteriormente no se veían. Una de ellas es el consumo de la cocaína, ¿no? Que de hecho es un problema que para mí es muy fuerte en las comunidades indígenas, ¿no? Donde ves ya muchos jóvenes, adolescentes, más allá de que se fumen la marihuana y todo eso, consumen ya como una cuestión cotidiana la cocaína, ¿no? Entonces es una problemática que los padres no saben cómo enfrentar, porque es una problemática que no se suscita cerca, sino que viene de lejos, que claro, ya actualmente también ha permitido que digamos que nacieran ciertas prácticas como el narcotráfico, ¿no? En las comunidades indígenas y en las cabeceras y sobre todo en las ciudades más cercanas, aledañas, ¿no? Que creo que es una transformación cultural, social drástica actualmente hacia los pueblos, ¿no? Como estas tradiciones se han venido desfragmentando con estas prácticas y que desafortunadamente creo han venido también generando una forma de violencia que antes no se veía, ¿no? Era el tiempo. Y así se escapó ese 17 de febrero al amanecer de Culiacán, Sinaloa, por el tiempo. Este túnel avanza aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar al río. Vamos a verlo. Gracias a todos. Sí, buenos días, señor. ¿Su nombre completo? ¿Dónde nació usted? ¿En qué municipio? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hijos en Estados Unidos? ¿Viene bien de salud? Sí. ¿Habla usted alguna lengua indígena? Adelante. Sí, buenos días, señor. ¿Su nombre completo? ¿Dónde nació usted? ¿En qué municipio?
¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hijos en Estados Unidos? ¿Viene bien de salud? Sí. ¿Habla usted alguna lengua indígena? Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ahora queremos platicarles un poquito de Deriva en general, del proyecto, y en particular de cómo se formó esta Deriva. Empezar por decirles que Deriva es un proyecto transmedia sobre la violencia estructural en México. Nos interesa sobre todo mirar la violencia desde diferentes perspectivas. No creemos que podamos dar ninguna respuesta, es simplemente como una herramienta de reflexión. Somos un grupo multidisciplinario de cineastas, un diseñador interactivo, y nuestra intención con este cortometraje en particular y lo que hemos estado haciendo en las derivas que hemos presentado es analizar temas específicos dentro del gran marco de la violencia estructural. Para el Festival de Morelia decidimos hacerlo de migración, que es uno de los grandes temas de nuestra investigación. Llevamos casi ya 3 años trabajando en este proyecto. Es un proyecto en construcción permanente, entonces por eso nos interesa mucho también la retroalimentación de ustedes. Hemos explorado diferentes temas, pero el chiste es en algún punto llegar como a una deriva bastante más larga, yo creo que del doble de esta, que explore el tema de violencia específicamente. Sí, vayamos pasando. Eso también ya. ¿Qué quiere decir transmedia? Rápidamente, transmedia es un proyecto que es una sola idea que se manifiesta en diferentes soportes. En el caso de Deriva son las proyecciones de cine participativo, como la que acabamos de ver. También hay exposiciones en salas de museo y galerías y experiencias en el sitio web. ¿Por qué la deriva? La deriva pensamos nosotros es una metodología de explorar un territorio, en este caso en la metáfora que utilizamos, el territorio es la violencia. Nosotros estamos haciendo una especie de cartografía sobre la violencia y nos interesa analizar violencias estructurales, que hay muchos nombres, mucha gente las ha llamado de distinta manera, pero en general son las violencias invisibles, las que normalmente no consideramos como violencia y que son las que son el soporte de formas mucho más explícitas de violencia. Nos interesa un poco como visibilizarlas, analizarlas, estudiarlas. Siguiente. Esto es un poquito de los temas que hemos investigado. Me voy a quitar de aquí. A ver. ¿Me puedo poner ahí? Sí, muchas gracias. Digo, como un pasar por la base de datos y los temas que hemos recopilado, no sé si ustedes quieren decir algo de algo en específico. Pues sí, son más o menos los temas que nos han interesado. Esto es como parte de un proceso, entonces como que muchos de estos temas van surgiendo a partir de exploraciones, de retroalimentación con el público. Vemos qué hace falta explorar más, de qué hay poco, de qué hay mucho,
como que es un poco parte de la investigación y pues temas también que han ido surgiendo, ¿no? O sea, como que no todo es premeditado, muchos han ido saliendo, que es interesante también, y que todos estos temas los relacionamos a formas de violencia estructural o que están relacionadas a pues estas estructuras, ¿no? Bueno, un poquito qué es Deriva, cómo funciona. Deriva está compuesto de un archivo multimedia, es, digamos, el corazón es una base de datos de material multimedia que tiene como esta facilidad de adaptarse a diferentes soportes. Hay un proceso de análisis de esta información y de análisis de sus participaciones también, que nos ayudan a ver cosas que de otra manera no podríamos ver. Y también que nos parece muy interesante involucrar al espectador a través de componentes interactivos con el Internet o con a veces totalmente en línea, a veces con un módulo como hicimos aquí en el museo, ¿no? Para gente que no necesariamente está acostumbrada a contestar en un smartphone o lo que sea. Y bueno, que tiene como estos soportes. El archivo está compuesto principalmente de material cinematográfico, aunque también hay objetos, texto, sonido, pero en general es video. Y de diferentes géneros también, hay cosas documentales, hay cosas ficciones, creo que ahora vimos puras cosas documentales. Y como que todo se resume en esta gran base de datos, ¿no? Nosotros todo el material que recopilan los directores, luego lo clasificamos en unas sesiones agotadoras de soltar palabras. También hay una parte que es como por la característica física del material, ¿no? Las tomas, la luz, el encuadre, y hay otras que son más bien temáticas, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue. Esta es un poquito la idea, ¿no? O sea, hay como etiquetamos lo que se ve, pero también lo que está por debajo, que son los temas, digamos, que a nosotros nos interesa resaltar, ¿no? Es un poco como donde está gran parte de nuestra autoría, en decidir qué de la imagen pasa al terreno de las palabras, en el cual se generan las asociaciones más tarde con relaciones algorítmicas y a través de programación. Este es un mapita que hicimos de la base de datos, qué temas se han vuelto importantes. Igual y no leen hasta allá, pero la idea un poquito es que los numeritos chiquitos son los videos. Cada video tiene una serie de etiquetas relacionados y entonces se generan conexiones entre los videos a través de estos datos, de esta manera de expander los datos de los videos. Algo que la manera en la que funciona a grandes rasgos el proyecto es que nosotros tenemos módulos que son como un poco piezas gramaticales casi, ¿no? Como estructuras narrativas, modulitos que nosotros diseñamos. Estos son los más básicos, no queríamos tampoco aburrirlos demasiado. Tenemos los satélites, que son los planos sueltos, duran entre 5 y 20 segundos. Las frases son 3 satélites seguidos. Las bases, que en este caso son los testimonios hablados, son un poco más largos. Luego tenemos combinaciones como la base frase, que es una base de fondo con 3 satélites encima. Y las cápsulas, que son unidades que exploran un tema en específico, que normalmente Analía edita como en 2 partes, para poder hacer algo que ahorita les explico, ¿no? Que las cosas empiecen y cierren y haya arcos narrativos. Y son más o menos las unidades que utilizamos para el guión que hicimos para esta proyección aquí en Morelia. Lo que vimos ahorita fue lo que nosotros denominamos una proyección de cine participativo, que se compone de 3 momentos. Uno es la interfaz de participación, que los que contestaron el cuestionario es esa parte. Ahorita vamos a revisar el cuestionario también para que los que no lo hicieron lo puedan ver.
hay una parte de analizar los resultados de la gente que responde, y luego hay un montaje automático, que digamos que en este punto del proyecto el guión está diseñado y está pensado en términos de sistema, pero hay mucho que es manual. Todavía estamos experimentando, estamos probando módulos, estamos experimentando y pues hay mucho que nos toca hacer a mano. Hacemos un análisis de respuestas, que esta es una parte que a mí me interesa mucho en particular, que es como combatir un poco esta idea de la neutralidad de la tecnología y no hacer como una proyección que es totalmente complaciente. A veces ponemos lo más votado, pero a veces ponemos lo menos también, ¿no? Y la razón es enseñarles lo que no querían ver. Entonces también se trata un poquito de eso, no siempre, pero a veces. Y que nos interesa esta manera de trabajar para resaltar como las tensiones que se expresan en los cuestionarios y en las relaciones entre el público también. Y la idea un poco es que si bien es un experimento de montaje, nos interesa que la experiencia sea como de una película parecida a una película tradicional, en el sentido de que hay arcos narrativos que comienzan y se cierran más adelante, que usamos muchas repeticiones y estructuras paralelas como para que haya una sensación de ritmo. Esto nos parece muy importante. Y algo que es bastante importante de lo que estaba platicando Pablo, que es básicamente cómo se hace, es por qué lo decidimos hacer así. Y es que la idea del proyecto nace de que no queríamos encontrar una sola definición de la violencia, sino intentar buscar muchos diferentes caminos de recorrer esta cartografía que Pablo platicaba hace rato, que se refleja en la base de datos. Y entonces la idea detrás de que cada cortometraje se genere para una sola proyección es que a través de su cuestionario, su interacción con la base de datos y el guión que diseñamos como con estos módulos y estas piezas gramaticales, encuentre el material un lugar que nosotros un lugar en el que nosotros no decidimos colocarlo, de tal modo que el material, con un poco de azar también involucrado, encuentre pares o encuentre otras imágenes y genere una visión única que pues solo habremos visto hoy. Es como una decisión nuestra en el momento en el que le delegamos a la máquina la decisión final del montaje, para también nosotros sorprendernos, ¿no? Asociaciones que no hubiéramos podido hacer y que emergen a partir de la participación y a partir de las relaciones en la base de datos. Vamos a platicar un poquito de cómo fue el diseño de esta deriva en particular y qué descubrimos, y espero que ustedes también hayan descubierto algo, no sé. Digo, qué lástima que se ve tan pequeño, pero es un mapa donde analizamos la etiqueta migración dentro de nuestra base de datos y qué había alrededor de esta etiqueta, que fue interesante porque migración es una de las etiquetas más grandes, es decir que tenemos mucho material con esta etiqueta, ¿no? Desde la frontera norte hasta la frontera sur, y entonces por esta naturaleza como que la etiqueta permea en mucho del material que tenemos, ¿no? Entonces nos parecía como muy interesante hacer una específica de migración. Aquí se pueden ver como palabras relacionadas, ¿no? Cercanas a la etiqueta: refugio, Estados Unidos, frontera. Cuando están cerca de la palabra y están grandes, quiere decir que hay muchas que comparten, ¿no? Hay muchas que tienen migración, tienen también frontera o tienen también refugio. Y de esta manera se crean como estas relaciones. Y este es un análisis de sus respuestas, de la participación que hubo para este cortometraje. Estamos muy contentos porque participaron 74 personas, es la vez que más participación hemos tenido. También pedirles una disculpa porque varias gente me dijo que habían tenido problemas contestando desde Safari en sus iPhones, entonces bueno, estaremos trabajando en eso.
Pero bueno, estamos muy contentos porque fue la deriva con más participación y eso siempre enriquece mucho las posibilidades del guión. Podemos ver, esta era la primera pregunta del cuestionario, que decidimos hacerla como del tema general del proyecto, que es la violencia. ¿Qué temas asocias tú que tienen una mayor responsabilidad en la violencia en México? Claramente el que más escogió la gente es gobierno. Gobierno y autoridad fueron las dos etiquetas que más se repitieron en esa respuesta. Esta visualización es diferente a la anterior. Aquí lo más votado se va hacia la periferia y lo menos se va hacia el centro. Entonces podemos ver como las etiquetas en el orden en el que la gente las votó. Y igual, digo, se ve, como dice Pablo, muy pequeño, pero es interesante porque cada quien puede ubicar su nombre. Digo, igual puso anónimo, entonces no sé si alguien es el anónimo 15 o el 16. O los dos Nicoláses y los tres Pablos. O hay dos Nicoláses, tres Pablos por ahí, se mezclan un poco, pero se pueden ubicar un poco en el mapa y pueden ubicar un poco sus intereses. La idea de esto es que esto es cómo se ven las tripas de la proyección que vieron hace rato, porque algunos de estas respuestas, por ejemplo, el tema más votado y el segundo también más votado, gobierno y autoridad, definen gran parte de las, bueno, no gran parte, pero algunas de las partes que fueron pasadas en el guión. Entonces, hay muchas imágenes sueltas, que nosotros llamamos satélites, que están directamente relacionadas con gobierno y autoridad. Si en este público hubieran decidido que su preocupación con la violencia va más relacionada al trabajo, probablemente hubiera sido una proyección en donde el trabajo se convierte en un tema más protagónico. Y es bonito esto también porque gran parte de la idea de Deriva es que ustedes puedan ubicarse en este complejo mapa de relaciones de la violencia, ¿no? O sea, cómo uno es sujeto a violencia estructural y cómo uno también ejerce violencia estructural sobre otros. Y esto es como una metáfora de tú relacionarte con la gente que participa, dónde estás, si tus intereses son centrales, muy parecidos a los del resto del público o son muy distantes, como que nos parece muy interesante esa relación, no solo individual, sino del grupo, ¿no? Como exaltar esta naturaleza grupal del cine y de verdad aprovecharla en un sentido en el que la sala de cine se puede convertir en un espacio de discusión y de reflexión a nivel grupal. Eso nos parece muy interesante. Y este es el guión que diseñamos para esta deriva en específico, platicarles un poquito de cómo está hecho. La primera parte se las pusimos porque está como en espejo, ¿no? Porque nos gustó jugar mucho con esta relación de paralelismos entre las dos fronteras, había como muchas relaciones. El cuestionario que vamos a revisar ahorita también tenía como este juego dual en muchos casos, escoger en pares, nos pareció muy interesante y eso también está en el guión, en esta estructura simétrica. Entonces, esto es más o menos la estructura. Ya el contenido que va dentro de esos cuadros negros fue el que se decidió con el cuestionario. Eso es la parte como en donde creo que la participación, tal cual, juega mucho más papel. Llena el contenido o se elige qué contenido va dentro de una estructura ya predefinida. Bueno, pues queremos ahora como escucharlos a ustedes, ver qué piensan. Revisemos el cuestionario, platicarles antes de las preguntas y respuestas, revisar el cuestionario para los que no lo contestaron y que tengan como más claro qué parte del cuestionario afectó qué parte del guión, que nos parece como muy interesante también. Cada guión, cuando lo armamos, es mucho armar este rompecabezas entre qué del cuestionario se convierte en un modo del guión, cómo hacemos que la gente sienta de verdad que sus respuestas afectaron la proyección, como que esa es todavía una cosa que estamos encontrando balances, a veces es más evidente que otras, pero nos interesa que lo vean.
Bueno, entonces digamos que idealmente así es como se experimenta el cuestionario, una pequeña introducción del proyecto. Luego tenemos específicamente sobre la proyección que se va a mostrar, dónde se va a mostrar, un poco también sirve como un compromiso, ¿no?, de la gente que lo contesta, es una invitación formal a que asistan a la proyección. Esta es la que les decía, es la primera pregunta del cuestionario, que vimos el mapa de relaciones, donde tú tienes que escoger entre las etiquetas de la base de datos. Estas son las 20 etiquetas que más se repiten en la base de datos. Así escogimos estas palabras. Seguramente habrá otras que ustedes dirían son más relevantes para mí. Ninguna de estas realmente es la que yo creo tiene mayor influencia en la violencia en México, pero bueno, es una manera en la que nosotros podemos utilizar etiquetas que tienen mucho material y ampliar como las posibilidades de variación del resultado final. Aquí es esto que les comentaba, ¿no?, de la relación dual entre las dos fronteras. Esto determinaba a grandes rasgos el orden del guión, que esta relación simétrica, cuál iba antes y cuál iba después. Esta pregunta determinaba eso. Aquí esto determina las bases, digamos las entrevistas del público. La gente escogía pares de citas que están contenidas en las entrevistas, y esto determinaba cuáles se mostraban en el proyecto. Que aquí este fue uno de esos ejemplos donde escogimos, fue aquí, escogimos la más votada y la menos votada, porque también, digo, y eso tal vez haya sido mi culpa, pero mucha menos gente escogió las de abajo, porque pues había que scrollear, y entonces también nos interesaba como, bueno, ok, nadie votó por esto, vamos a ponérselos. Aquí el chiste era escoger pares de cápsulas, todos con una versión frontera norte y una versión frontera sur, que hay como también este paralelismo entre los grupos beta del norte, los grupos betas del sur, las casas de migrantes, que nos parece como muy, muy interesante. Y esta es otra parte que también es padre, que son las preguntas abiertas, ¿no?, donde ya no estamos nosotros forzándolos a escoger dentro de la base de datos con nuestras etiquetas, con nuestras cápsulas, sino abriendo el espacio para que ustedes decidan qué poner. Estas son las palabras que aparecían encima de los planos, que nos parece muy interesante porque, por un lado, uno ve reflejada su participación, por otro lado, el material del archivo se ve afectado directamente por la participación del público, cambiando el sentido. Esto como que le da esta sensación muy única a cada deriva, y que tenía también como este juego dual, ¿no? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te quedas? Y finalmente como que es opcional que compartas tu nombre si quieres identificar tu participación en la proyección. Más adelante también en nuestro sitio web estará esta deriva, un poco como el archivo de las derivas que han sucedido, para que la gente las pueda ver. Y bueno, pues eso es. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. También igual nos gustaría más adelante escuchar algo también de ustedes dos como parte de este proyecto, pero por ahora me gustaría invitarles a ustedes a que con toda confianza se animen ya a soltar esas preguntas que tienen por ahí ya listas desde que empezó la proyección. Listo, por ahí está ya el primero. Hola, Alberto Galde de Claro Entretenimiento. Felicidades por el proyecto, me pareció muy padre, realmente. Creo que también será importante ayudar en la difusión, pero tengo como 3 preguntas, una muy sencilla, creo, o quizás sea la más complicada. Pero bueno, primero hablan de la base de datos. ¿A qué base de datos se refieren? Yo no sé, quizá llegué tarde por un lado. ¿Y qué sigue de este proyecto? O sea, a mí me gustó
también desde mi sensibilidad tiene un valor cinematográfico. Me gustan los planos secuencias, me gustan los traslapes, tiene mucho valor que yo incluso lo pude haber visto dentro de un programa de cortometraje en competencia. Me pareció muy bien realizado. En el caso de Santiago tiene un largometraje que se exhibió en competencia aquí hace como 3 años más o menos, entre otras cosas. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue con este proyecto después de estas derivas, etcétera? O sea, más allá de los apoyos de Fundación Jumix, ¿qué sigue? Después, lo segundo, esto de la selección de las frases, ¿con base en qué se seleccionan? Si es parte del algoritmo, fue lo que se hizo a mano, ¿qué ocurrió? Y por último, simplemente los derechos, por ejemplo, musicales y audiovisuales de lo que no les corresponde, ¿cómo negociaron ese tema? Bueno, 3 preguntas, ¿no? Después, la primera es, bueno, la base de datos, ¿hacia dónde va? ¿La base de datos qué, perdón? La base de datos que mencionaban, quizá no me perdí. Bueno, ok, la base de datos, para alguien que tampoco entiende mucho tecnología como yo, y te lo puedo poner sencillo, es como una especie de Excel, en donde están, cada archivo que hemos grabado, ¿no? Cada ¿Pero plano. ustedes ponen las etiquetas? Sí, y nosotros nos juntamos y entonces viendo proyectado los planos, se identifican en el Excel por su nombre, es decir, su número, y después de como desglosar sus aspectos formales, si está fijo, si está en movimiento, si tiene una persona o tiene un animal o no tiene ninguno de los dos, si es de día o es de noche, etcétera, ya empieza la discusión de si te parece o no que el plano amerita que le pongas gobierno. Por ejemplo, aquí pues, había un plano de una bandera muy grande arriba de una montaña, eso es en Durango, y pues, por ejemplo, determinar si ese plano no amerita la etiqueta gobierno puede ser una discusión bastante larga, en la que pues, finalmente decidimos que sí, y que pues es lo que termina, yo creo, de alguna manera mostrando la posición ideológica del proyecto, porque si nada más estás haciendo relaciones de palabras y no controlas cuál es la imagen, pues entonces como que ahí es donde se sale mucho de lo que pensamos, de los temas de los que estamos hablando. Lo otro era ¿hacia dónde va? Pues esta es la 5ª proyección de este estilo que hemos hecho, es la más larga. Cada una que hacemos intentamos que sea más larga que la anterior, agregando nuevos módulos. Por ejemplo, esta es la primera que hacemos que tiene 2 cápsulas, no una, ¿no? Y de momento vamos a tener otra proyección el 30 de noviembre en el Museo de Tamayo, que están todos cordialmente invitados. Y así seguiremos por un rato haciendo este tipo de pruebas en proyecciones. Por lo general hemos tenido una mejor recepción por parte de espacios como museos. Esta es la primera vez que lo tenemos en un espacio como más concentrado en el lado cinematográfico. Además, hemos sido invitados a participar a otros espacios de exhibición, como fue hace poquito una exposición sobre corrupción en Casa del Lago, en donde hay otra pieza un poquito más como de videoinstalación con el archivo. Entonces tiene diferentes salidas y además en nuestra página hay algunos como de estas cápsulas disponibles un poco más en el género como de documental web unitario, y además a donde invitamos a gente que escriba algo sobre las diferentes cápsulas que tenemos, que denominamos postales, y están disponibles en el sitio web, así como el archivo de todas las derivas como estas que hemos tenido, con una explicación de su guión y sus módulos y el análisis de sus etiquetas. Y bueno, y también nada más lo de los derechos y la elección de las frases, eso, o sea, ¿cómo se eligieron? ¿La elección de las frases? Sí, porque creo que generan un montaje sumamente sí. Pues mira, importante. Lo hicimos un poco al azar, porque pues fueron 75, ponle que no todo el mundo respondió, entonces por la duración de los planos sobre los que van, pues no da tiempo de poner todas, entonces lo hicimos al azar, sí. Sobre los derechos de música, pues te agradecería que no le dijeras a Pink Floyd que pusimos su canción. ¿Qué más? Nuestras imágenes están
libres de derechos y pues creo que Pablo es mejor el que puede explicar eso. Esa es una parte que nos interesa mucho también, ¿no? Que como el contenido estructural, la preocupación estructural del proyecto no se quede solo en el contenido, sino que todo nuestro material está disponible bajo licencias Creative Commons, que, o sea, todos pueden llevárselas, usarlas para hacer su tarea, ponerlas, proyectarlas en su casa, siempre y cuando no las vendan, las pueden usar para lo que quieran. Y eso nos parece importante, ¿no? O sea, no he visto una sola película en el Festival de Morelia ni en ningún festival que no tenga un copyright absoluto, ¿no? Entonces como que también nos interesa empujar un poquito por ahí y pues es también un experimento, ¿no? Igual y no sale muy bien, quién sabe, pero es algo que nos interesa hacer mucho. También todo el código de programación que se está generando para el proyecto estará disponible como software libre. Aún no tenemos la infraestructura como para que el archivo esté disponible y ustedes lo puedan buscar y lo puedan descargar, pero sí es un objetivo en el futuro del proyecto que todo esté como con derechos permisivos y que se convierta en un archivo abierto que la gente pueda consultar, que sea como una ventana de un momento histórico de México, ¿no? De estos últimos años que hemos vivido y que se quede ahí disponible. Yo estaba oyendo que, bueno, mucho es en museos que han puesto esta propuesta y quería ver si dentro de los museos tendrían pensado en algún momento ponerlo en libro, como libro de artista, o sea, como esta parte de también ponerlo en papel, ¿no? Si hay alguna idea o... Pues creo que Pablo de nuevo va a ser el indicado en responderla, pero sí parte de la idea de los próximos 8 meses del proyecto es seguir haciendo proyecciones de manera más habitual, esperemos. Y al final, bueno, este proyecto es la tesis universitaria de Pablo y... Sí, bueno, fue mi tesis de licenciatura, entonces sí hay como algo escrito bastante largo como del núcleo ideológico, de las ideas de diseño interactivo, de las ideas de narrativa transmedia, que ya ahorita, eso fue hace 2 años, entonces como que le haría falta una actualización, pero sí es una fantasía que tenemos todos de hacer una reedición, también porque en su momento el proyecto era mucho más ambicioso y eso también nos interesa como dejarlo plasmado en un libro para que quede el registro de hasta dónde queríamos nosotros que llegara, ¿no? Como una cosa ideal. Y sí hay como una preocupación editorial y también como teórica, ¿no? O sea, que se quede un registro de dónde vienen estas ideas. Y creo que algo que es bastante importante de ese libro es que muchas de las herramientas que ha surgido la necesidad de crear o de algún modo inventar, siento que para el mundo audiovisual pueden ser de muchísima utilidad para tener diferentes o nuevas maneras de tener contacto con el público o de hacer películas incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, la posibilidad de que después de un cuestionario web, en el caso de que existiera una pregunta binaria, no sé, digamos que ponemos una pregunta como ya lo hicimos en alguna proyección, creo, que fue ¿dónde te sientes más seguro? ¿En un lugar urbano o en un lugar rural? Y entonces en base a, pues evidentemente uno va a quedar mayor que otro, podemos decidir que toda la película sea urbana o sea rural y eso pues te habla, o sea, tú ya conoces mejor a tu público de alguna forma. Creo que también con este proyecto es muy interesante que la manera de hacer cine se vuelve también más inmediata en relación a otro tipo de películas que hacemos o que hemos hecho. El montaje de esta película, la corrección de color, el sonido, los subtítulos se realizaron en las últimas 24 horas. Entonces, 12 horas. Entonces, bueno, es como bastante, permite como una inmediatez con el público que puede ser muy interesante y que ha surgido la necesidad de crear herramientas pues, tecnológicas que la idea, lo ideal sería pues,
que alguien las pueda ver en un libro y quizá adaptarlas o no sé. Y esto creo que es muy importante, ¿no? De que Deriva, hay muchos proyectos que trabajan con tecnología y Deriva tiene como esta particularidad de que no solo se implementa tecnología, sino que se crea tecnología, se desarrollan nuevas herramientas, ¿no? Y creo que es muy importante y muy valioso que eso quede, que quede un registro de eso, que la gente puede usar esta metodología para otra cosa, ¿no? O sea, como el potencial de esta herramienta más allá de un análisis de violencia estructural también es muy potente, y que eso quede registrado es muy, muy, muy importante. Bueno, aquí, muchas felicidades, me parece muy interesante, como que se rompe algo en la cabeza, ¿no? Y de repente dices, bueno, sí se puede hacer un corto interesante en una noche, pues ¿por qué nos tardamos 5 años en terminar un largo, ¿no? Pero más allá de eso, no, de veras, la frescura con la que te quedas en la cabeza y la manera en la cual ustedes abordan temas serios con una profundidad, a pesar de que tiene una inmediatez, me sorprende y lo aplaudo. Por ahora la pregunta, ¿no? O sea, se ve que hay una curaduría de las imágenes. ¿Ustedes qué piensan que es una imagen que puede entrar acá? Porque finalmente ustedes están dando a escoger imágenes que ustedes ya preescogieron. Entonces, o sea, dentro de esta curaduría, ustedes están escogiendo imágenes que son suyas todas, o hay la posibilidad de meter imágenes para que formen parte de esta base de datos, y bajo qué criterios, y también qué criterios usan. Sobre todo, Analía, me gustaría que nos explicaras qué criterios usan para estructurar. Es decir, ustedes tienen una entrevista y se puede escoger qué entrevista va a ser, pero finalmente hay alguien que escogió el fragmento de la entrevista y lo que dice la entrevista. Si nos pudieran hablar un poco de esto. Sí, o sea, de momento todas las imágenes las grabamos nosotros, pero en ese momento anterior en el que queríamos hacer un proyecto mucho más grande, justo queríamos que no solo fuera participativo de esta manera, sino que fuera colaborativo en el sentido de que la gente pudiera mandar su material y que fuera parte de ese archivo. Pero nos dimos cuenta de que era muy ambicioso y no estábamos yendo por ahí, nos fuimos más bien a este tipo de participación. Y tu pregunta de seleccionar momentos, pues lo que hacemos, por ejemplo, con las entrevistas es fragmentarlas y etiquetar. Cuando digo etiquetar es como hacer todo este ejercicio de pasar lo que nos deja la entrevista a palabras, cada pregunta que le hacemos a la gente. Y luego, para esta, escogimos, o sea, sí escogimos los pares, por ejemplo, que estaban en el cuestionario, porque nos parecía interesante ponerlos o en contraste o que fueran similares, pero el resultado de cuáles quedaron ahí se escogieron de los pares que nosotros escogimos. No sé si eso era lo que quería saber. Y también respondiendo a la parte de la selección de imágenes del equipo de Deriva, que como dijo Analía en un principio sí nos hubiera encantado, y quizá todavía queda una puerta, para que otros colaboradores manden su material, pues nos dimos cuenta de que si ya es muy compleja la parte de montaje y de los sistemas necesarios para que haya un orden narrativo, una estructura, y no la máquina y el azar intervengan demasiado como para que sea aburridísimo y inconexo, ruidoso, nos dimos cuenta que la manera de filmar las cosas tenía que ser de una forma bastante particular. Obviamente es imposible, pero intentamos que fuera una forma bastante observadora, neutral. Neutral es una palabra imposible de aplicar en este caso, pero que pudieran las imágenes combinarse y encontrar significados sin que estuvieran pensadas las unas para las otras. En una película, pues tú sabes, ¿no? Estás filmando
un rostro, un paisaje, lo que sea, y sabes que probablemente vas a cortar a otro plano y quieres que se relacionen de una forma. La idea aquí era que pues, tu plano se puede relacionar con cualquiera de la base de datos, siempre y cuando las asociaciones y las etiquetas que tenga debajo pues lo permitan después de todo este proceso. Y en las formas de asociación hay como de dos tipos y eso también creo que es un criterio de inclusión de imágenes. Entonces, por ejemplo, lo de gobierno, si podemos pon 3 de gobierno, pueden salir la bandera, un policía y un edificio de la Semarnat, ¿no? Y la relación de eso, pues, bueno, ya cada quien dirá lo que opina, pero por ejemplo en la parte musical, lo que dijimos fue, bueno, sobre una base, que esa fue elegida deliberadamente que fuera The Wall por el tema de migración, pues poner puras imágenes que tuvieran líneas horizontales, ¿no? Entonces, eso fue lo único que dijimos y luego salió un grafiti encima de los niños héroes que después aparece sobre el canal de Tijuana y demás. Entonces, en ese caso fue una cosa geométrica, lo que, digamos, fue el por qué elegimos, como decías, cuál era el criterio, ¿no? Y creo que también, sobre tu primera pregunta de por qué no como invitar a que la gente mandara sus imágenes, pues también es una cosa muy práctica. O sea, como que el proceso se divide, por un lado, rodaje, y luego la parte de edición es muy tardada porque si grabaste 4 horas, vas a sacar una cápsula, pero además vas a trocear todo en los satélites y las entrevistas en las bases, ¿no? Entonces, de eso van a salir muchas piezas que pasan al tercer etapa, que es etiquetar todo eso. Entonces, nosotros que tenemos, no sé, por decirte 400 horas filmadas, debemos de tener unas 200 editadas y unas 100 etiquetadas. Entonces, si encima de eso le agregáramos más material que no hemos filmado, pues nunca lo vamos a emparejar. Y el etiquetado es como una cuella de botella. Ahí es donde se complica más, porque pues ahí es donde llevamos 3 años, ¿no? Básicamente, o sea, porque ya hemos dejado de grabar de alguna manera, o sea, porque ya no te puedes seguir echando más encima, ¿eh? Porque más o menos es como un día de rodaje, o sea, un buen día de rodaje equivale más o menos a un día de etiquetado. Entonces, si llevamos, no sé, 90 días de rodaje en total, pues imagínate. Bueno, muchas felicidades. Sí, claramente no se hizo de ayer a la noche para ahorita. Eso de las 12 horas claramente no es el caso. Pero tengo mucha curiosidad sobre esas últimas 12 horas y me encantaría que Analía nos compartiera un poquito sobre qué pasó en la madrugada de hoy. En la ¿Cuál es ese madrugada de proceso? hoy, pues lo primero que hicimos fue quitar el modulito que estaba ahí y hacer el análisis de las respuestas y a partir de ahí pues escoger las más votadas y las menos votadas y empezar a hacer un primer armado, luego empezar a poner las respuestas de la gente, corregir un poco el color, que tampoco, o sea, que sí se sintiera como la máquina, pero tampoco que hubiera errores, ¿no? Después subtitular, o sea, lo que harías en una peli normal, pero muy condensado y sí, con más prisa y más intenso. Y también hay como un proceso o sea, ya tenemos como, sabemos qué se va a poner en marcha después de que se cierra el cuestionario. En este caso lo quisimos dejar hasta el final para que hubiera las más respuestas posibles. Y, por ejemplo, pues sabemos que lo primero que tenemos que ir a buscar es, para este proyecto, pues cuál fue la respuesta más votada, irse o volver, porque eso definiría el orden de todo el cortometraje. Entonces, una vez contados las respuestas, que no crean que es como te aparece en una compu y dice 6 contra 5, no, es estar leyendo y un Miquel, 2 Miqueles, un José, y se vuelve un proceso bastante más primitivo de lo que ustedes imaginan de la magia computacional, de momento. Y pues ya después de encontrar como esas relaciones y a dónde van a caber, o sea, todas esas respuestas, dónde caen en el cuestionario, Analía pues, lo
lo empieza a armar. Y algo que es importante es que si la última decisión, ¿no? O sea, qué material entra, sí es azarosa, ¿no? O sea, buscamos en la base de datos, ok, aquí va a haber, por ejemplo, las frases eran como casa, casa, camino. Bueno, pues etiqueta vivienda, todos los que tengan etiqueta vivienda, escoge uno al azar, ok. Y así, ¿no? Todos los que tengan etiqueta camino y escoge uno al azar. Entonces ahí sí hay un proceso de computación en el que el azar nos ayuda a sorprendernos. Sí es muy interesante para el que haya editado normalmente cualquier cosa, editar de esta forma, porque te encuentras con un plano de repente que dices, no, esto no tiene nada que ver. Y es como, pero como que de algún modo hace que la base de datos y todo el proyecto se sienta en una sola deriva. O sea, como que, digo, no sé ustedes, pero creo que en el cortometraje se aprecia que hay otras cosas que están ahí, que están alrededor del proyecto, que permean, y también hay accidentes bellísimos. Sí. Y para un editor o para un director, sí como dijeron antes, sí te abre un poco la cabeza a ver imágenes de manera un poco más abierta y decir, claro, o sea, todo puede combinar, o sea, Kuleshov sí tenía razón. O sea, todo se combina, todo te crea relación y aprendes muchísimo montando así, sin querer tener el control de cada imagen y de cada relación, sino dejar un poco y aprender de la imagen sola. Me encantaría sugerirles dos cosas que de lo que dijeron me parecieron súper interesantes y que me hubiera encantado ver en la presentación, no sé si les sea útil. Una es que han estado hablando un poco, a veces explícito, pero sobre todo implícito, de una investigación alrededor del balance entre el azar y el control, o entre lo humano y la máquina, y muy en la onda del Blade Runner actual. Creo que el hacer explícita esa pregunta, digamos, entre el robot y el humano, o sea, ¿qué hay, dónde entra lo humano? O sea, me hubiera gustado incluso entenderlo todavía mejor en el sentido de la edición, por ejemplo. Están hablando de combinarlo, ¿no? O sea, ahí están las categorías y el programa, pero luego hay un humano que también se hace preguntas y que pone un poco de narrativa. Entonces, esa pregunta hacerla explícita me parece súper lindo. Y la otra es que estaría genial un ejemplo, ¿no? de este procesito de, a ver, escogimos esta imagen, por ejemplo, dijeron, ¿no? La bandera, etcétera, y nuestra discusión fue tal, o sea, un poquito meternos en eso me pareció fascinante. Gracias. Pues empezamos a estructurar de manera más abstracta, por ejemplo, como lo que contaba Santiago, o sea, queríamos que en la parte musical la relación no fuera temática, fuera visual. Entonces vas haciendo como estas especies de cajas de cristal, que son como los cuadritos que vieron, y el azar es el que llena esas cajas que tú diseñaste. Ahí es donde está un poco el balance entre lo que escogemos nosotros como humanos y lo que llena la máquina. Y la otra pregunta… Bueno, la máquina, y la idea en verdad es que el azar se reduzca considerablemente, porque lo que llena más el contenido es la participación. El azar a veces sí juega, pero la idea es que más que el azar sean las relaciones de las bases de datos, no es como lenguaje computacional, que de hecho sí, a veces usamos calculadoras de azar, pero que creo que, bueno, no sé si lo saben, pero es computacionalmente imposible crear el azar. O sea, una computadora no te puede generar el azar, entonces más bien buscamos que la estructura genere vínculos y no sé a qué te referías con el ejemplo. Sí, como de las discusiones que tenemos nosotros sobre cómo etiquetar un plano, ¿a eso te refieres? Sí. Bueno, es muy complejo, a veces cuando nos peleamos se resume a una votación y hay como ya grupos, ¿no? Un grupo que defiende una etiqueta, un grupo que defiende otra. Luego también tratamos de llevar invitados como a romper empates, ¿no? Eso nos parece muy importante. O sea, sí es un proceso muy político, ¿no? Como
que si pones una etiqueta o no. Normalmente nos basamos en que primero que sea evidente, ¿no? Y ahí pues es muy fácil etiquetarlo, pero luego cuando no es, ¿no? Por ejemplo, hay una muy controversial que es arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cuándo le pones a algo arquitectura o no? ¿Cuándo es relevante que si hacemos un plano de este espacio tenga o no esa etiqueta? Y tiene que ver mucho con cómo hemos etiquetado otros planos, cómo se ha usado esa etiqueta, ¿no? Porque a veces hay unas que usamos de forma más laxa, hay unas que son muy estrictas. Entonces, digo, no sé un ejemplo específico así. Digo, arquitectura es como de las controversiales. Hay también, cuando le pones o no a un plano heteropatriarcado, también es como muy complejo, ¿no? Si aplica o no, pero pues creo que ahí es donde se expresa la ideología del grupo, ¿no? O sea, como con los temas que están por debajo y que nosotros decidimos traer al frente. Creo que ahí está como esa fortaleza, y también como mucho de nuestra autoría en este proyecto es eso, es etiquetar los planos que luego generan como el sentido en las derivas. Mi pregunta, ahora que explican más o menos cómo se generan las secuencias y puedes ver como planos y puedes ver, ¿no? una imagen clara, ¿qué decían la gente en la parte que son todas estas fotos que pasan? ¿Qué pasó en el lago? ¿A qué respondió eso? Sí, el módulo de acelerado nos gusta mucho, es un poquito como una introducción. Lo que nos interesa ahí es un poco lo que decía Nicolás de como que le eches un vistazo a la base de datos, que veas como otras cosas que luego no aparecen, ¿no? Entonces digas como, ok, ¿esto de dónde viene o por qué hay más? ¿Dónde está? Y en este caso el acelerado iba de la primera pregunta, las etiquetas que teníamos, de la menos votada a la más votada, en ese orden, planos que tienen esas etiquetas, y se va acelerando hasta llegar a una etiqueta que sí es del tema central, que es migración, que en este caso fue una entrevista que luego no aparece, de una mamá migrante en la frontera que acaba de ser deportada. Entonces, pues es un poquito la idea de mostrarte algo y también de utilizar como la primera pregunta. ¿Va a ser automático algún día? La meta es que no tengan que sufrir 18 horas antes y que todo tenga cierto nivel de corrección y de misterio, y que después de las respuestas, clic, se autoedite, se autorrendere y en 24 horas solo se eche a andar, o en realidad es imposible. Yo creo que sí es posible. No sé si sea lo mejor, o sea, como en términos de eficiencia, ¿no? Como que tal vez hay un punto en el que es mejor tener a alguien, que puede ser uno de nosotros o no, que revisa como el corte final y tal vez ajusta algo de audio. Puede ser. La idea sí es automatizarlo lo más que se pueda. Ahorita estamos experimentando con módulos de guión, pero la idea sí es tener el gran guión al final, que como nosotros le llamamos, el gran algoritmo, y de una deriva mucho más larga y que sea mucho más automático también. Y también, digo, no sé, es como da miedo, ¿no? También como cada vez que le vas delegando más a la máquina y tú vas soltando cosas, pues es como muy, muy fuerte hacerlo. Y pues sí, la idea es que esté lo más automatizado que se pueda, pero no sé hasta dónde lleguemos. Pero también creo que, aunque esté muy automatizado, como que si se automatiza al 100% un guión para una deriva de un determinado tiempo que puede ir rotando de auditorio, probablemente, por ejemplo, nunca hemos aún repetido exactamente el mismo guión y el mismo tema central en varios lugares. Pero estoy seguro que esta proyección en Morelia representa intereses bastante diferentes a una que, por ejemplo, hicimos en el Faro Oriente. ¿No podría haber módulos de guión que, según las respuestas, se salten de un lado a otro y que al final el guión sea igual de...? Sí, se puede hacer todo eso. La cosa también es que, bueno, al menos a mí me parece muy interesante. Pablo decía, tenemos la idea como el gran guión o el último guión, el guión largo, que yo creo que ya va a ser como nuestra retirada del proyecto, como para dejarlo
pues seguir reproduciéndose de alguna forma. Ya si alguien, tú estás invitado, quiere aprender a mover módulos y todo eso, perfecto. Pero es muy interesante hacer estas proyecciones como más personalizadas, en donde tú piensas, ok, pues queremos traer este tema a este lugar en específico para ver cómo reacciona la gente que va a ir a ese lugar, y también dar todos los matices estructurales para eso en particular. Que es muy raro, es un poco como, o sea, es que como que denominas casi los módulos de forma bastante como poética, porque podrías decir, bueno, quiero hacer una deriva que sea mitad día, mitad noche, que dure 20 minutos, que el público decida cuál va primero, si la del día o la noche, que haya 2 cápsulas, una que sea la segunda etiqueta que más esté relacionada a noche, otra que sea la etiqueta más relacionada a día, y entonces puedes ir así hablando solo del tema, pero nunca has definido qué va después de qué, y eso es como muy interesante de tener como ejercicio. También hay otra parte como técnicamente muy relevante para esta pregunta, que es un proceso que nosotros llamamos de pre-postproducción, y que tiene que ver con cómo preparas el material para que haya el menor trabajo posterior, ¿no? O sea, cómo coloreas algo que no sabes cómo va después de otra cosa, cómo preparas el sonido, como que todo eso es bien interesante y todavía lo estamos explorando, o sea, para nada les podría yo decir cómo funciona, pero es parte de ese proceso también. Hola, yo les iba a preguntar algo parecido. La parte que aporta la máquina, entiendo que es la parte del azar, pero ya una vez que generen varios ejercicios, ¿no podría la máquina evolucionar e ir aprendiendo para después que sea digamos que una aportación más inteligente? O sea, como inteligencia artificial, ahora que está tan en boga el machine learning y no sé. Sí, totalmente, no tanto ¿no? por la automatización, sino por la aportación que dé la máquina, ¿no? La computadora. Sí, sin duda. Ahorita hay un proceso de machine learning que utilizamos que tiene que ver con agrupar, aquí no lo utilizamos, pero en otras ocasiones sí, que tiene que ver con dividir la base de datos en grupos, como para encontrar los temas centrales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una visualización en la que se divide en 4 grandes grupos, uno de ellos es trabajo, proceso, repetición, otro de ellos es género, otro de ellos es migración justamente, paisaje, frontera. Entonces como que sí hemos empezado a utilizar procesos de machine learning para el proyecto. Yo creo que es un área que a mí personalmente me gustaría explorar mucho más, en particular también en relación al análisis de la imagen y del sonido, ¿no? O sea, como una máquina que pudiera generar un guión de las imágenes más parecidas, por ejemplo, ¿no? Y poder hacer guiones que pueden tener una continuidad temática pero rompimientos visuales, o una continuidad visual pero rompimientos temáticos. Yo creo que eso está muy interesante, y que la máquina te puede ayudar con estos procesos de inteligencia también a descubrir mucho más, ¿no? De lo que tú podrías imaginarte. Sí es como un área que queremos seguir investigando y que estaremos explorando próximamente. ¿Qué va a pasar con todos los objetos que han venido recopilando en estos rodajes? Porque yo estuve presente en una deriva en Casa del Lago y habían comentado que había una posibilidad de que fueran parte del espacio en el que se proyectaba la película, de tal manera que fuera, pues, no se concentrara solo en cine, sino también en una cuestión física. Y bueno, esa es una primera pregunta. ¿Dónde están todas esas cosas? Porque no lo estamos viendo aquí. Ya. Y la otra es, bueno, tuve la oportunidad de ver esa deriva y veo una repetición de algunos otros planos que vi en esta. Entonces me da como la impresión de que hay unos planos que son muy populares entre ustedes y que tal vez llenen todas las etiquetas, lo tengan un solo plano. Entonces quería saber qué representa para ustedes ver repetidos planos en una proyección como esta, como en la pasada, ¿no? Me recuerdo específicamente una de una prisión que estuvo en llamas, que le prendieron fuego, entonces se ve como destruida y así.
bueno, pues esas dos. Los objetos no están aquí. Sí trajimos un objeto, pero al final es ese zapato que usó un migrante en el desierto para no dejar huellas, que sí está, pero no lo pusimos. Y también queremos hacer piezas de museo utilizando los objetos e interactuando con los objetos, pero todavía no nos hemos ido por ahí. Y luego, algo que es muy curioso es que nos hemos dado cuenta que el azar es muy repetitivo. Que uno cree que le pones shuffle y todas las canciones son diferentes y así, pero no, sí, el azar de verdad es muy repetitivo. Y por eso aparecen, por ejemplo, el retrato de un albañil ha salido en 3 derivas, pero en serio ha tenido, o sea, sí tenemos planos favoritos, pero eso no influye en si entran o no. Es una cuestión completamente computacional. De hecho, en este hay como 2 o 3 planos que se repitieron, porque uno, por ejemplo, está en una cápsula y otro era un satélite y le tocó salir. Luego, algunos del grupo tenemos como algunos vicios, que Pablo dirá como más capitalistas, de querer, por ejemplo, queríamos ponerle a algunos planos la etiqueta plano estrella o así, plano favorito, ¿no? Para que pues, buscaras la etiqueta favorito y buenísimos todos, ¿no? Pero pues no nos dejó. Creo que ayuda bastante a que como que justo se democratice o se anarquice todo el montaje. Y algo bonito también de ver repetición, tanto en la misma deriva como en diferentes derivas, es que realmente te das cuenta que esos planos cambian en significado por completo, dependiendo en dónde están y qué los acompaña, ¿no? Que es como realmente lo que potencia esas imágenes. Bueno, yo les tengo un par de preguntas, o no sé si es un par de preguntas o de comentarios. Por un lado, las posibilidades como un instrumento de escritura con imágenes para otros proyectos, de lo que Pablo habló de alguna manera, y que tiene que ver con lo que preguntaba Carlos acerca de las colaboraciones, que no sé si es por el lado de las colaboraciones o por el lado de la utilización del software por otros. Es decir, colaboraciones por invitación un poco, ¿no? Porque ustedes fijan unas reglas de cómo se debe filmar y si se cumplen con esas reglas tal vez la colaboración no sería tan complicada. Eso por un lado, pero más que eso y saliéndome ya de la parte técnica, me interesaría mucho saber, tanto Santiago como Nico presentaron aquí en Morelia largometrajes de ficción en competencia. Mientras la prisión exista, Los Muertos. Ustedes que vienen de la ficción han pensado en llevar esto a la ficción, es decir, porque bueno, tal vez es mucho más complicado, pero a mí como público me encantaría poder decidir hacia dónde se va la película o incidir en hacia dónde va la película. Bueno, pues ese era el plan original, pero bueno, era imposible. O sea, queríamos que fuera la misma cantidad de material de ficción que documental. Pero nada más económicamente era inviable, porque pues, sería como hacer 60 películas de ficción, pues no se puede. Sí hay un poquito, pero se abandonó ese proyecto más o menos rápido. Pero esa era toda la idea. Cuando hablaba Nico al principio de que lograr una película que fuera similar a las que la gente está más acostumbrada a ver, dependía de estos módulos de ficción que tuvieran personajes, que es de lo que la gente se suele agarrar para disfrutar una película o para poder sacar un mensaje menos abstracto, pues como de una narrativa. Pero llevar ya lo que tenemos ahorita en la ficción está complicado. Yo creo que más bien es la parte pues vivencial de lo que ha sido filmar esto por tantas partes en México, lo que puede tal vez convertirse en otras películas en el futuro, porque hemos obviamente aprendido mucho hablando con tanta gente y demás, pero ya meterle ficción a esto lo veo complicado, la verdad. Y bueno, sobre utilizar esto como una herramienta en otros proyectos, que es
o sea, ahorita como que el código que genera estas cosas, tanto del sitio web como del cuestionario y el análisis, son muchas herramientas, distintos lenguajes de programación, entonces digamos que es poco accesible, ¿no? Y yo estoy muy interesado en que sí haya una documentación que facilite el acceso. O sea, nada me gustaría más que ver cómo otra gente utiliza esto y que el código que está muy mal escrito además pueda como subir de nivel y que la gente lo utilice y crezca como un proyecto de software libre. Sería increíble. Hace falta una documentación, o sea, como que uno tiene esta idea de, sí, lo pones en el internet y va a crecer. No, o sea, como que crear una comunidad que le da soporte al software es complejo, pero sí es como una fantasía que nos gustaría cumplir. Sí, no sé si se pueda como que la parte del software se pase a otras manos, creo, porque es bastante complicado adaptarlo a las necesidades de otro proyecto, pero un poco la idea del libro, creo, de publicar la tesis es que al menos toda la teoría o las preguntas, los caminos que buscamos como para empezar a llegar a algún lugar, se puedan se puedan tener, y quizá alguien puede llegar y voy a decir, yo voy a hacer mi película de ficción generativa y cada vez va a ser distinta. Adelante, yo no me la aviento. Porque pues al final digo, si quieres hacer eso va a ser la misma cantidad de años que una película de ficción o más seguramente. Igual vas a tener varias pelis, pero... Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Bueno, una hablando del libro, veo que como que se refieren mucho a la parte como de computación y todo. Yo también me refería a la parte del libro porque siento que las imágenes, bueno, me gustan mucho, ¿no? Y tienen un mismo lenguaje, entonces esa parte de verlas también, que no solo sean como efémeras y pueda tenerlas yo presentes, se me hace muy interesante. Y dos, como público, como me quedo yo sé que son infinitas las posibilidades y esto es lo maravilloso de esto, pero me quedo con esta idea de cuando pasa esto es porque hay cuestionarios que llenan los que vienen a la sala, pero me encantaría como público poder ver, por ejemplo, qué sucedería si se llenaran cuestionarios, por ejemplo, de la colonia, no sé, X en Ciudad Juárez. O sea, ¿cómo cambiaría? ¿No? O sea, es interesante ver todo eso. Sí. De hecho, puedes ver en la página web, si te metes a deriva.mx, ahí están las otras proyecciones que hemos hecho, que han sido en Veracruz, en la Ciudad de México, en Querétaro, y de nuevo en la Ciudad de México, creo, y ahora en Morelia. Y puedes ver el análisis de datos, de las respuestas que se dieron, puedes ver las personas, así los nombres, Anónimo 24, Juanito, bla, bla, bla. Y bueno, si a alguien le interesa estudiar como el comportamiento del público en relación a la base de datos del proyecto en su variación geográfica, ahí está. Pero de momento como que hemos querido más bien limitar a una experiencia presencial, porque si no es inabarcable, como también el contacto. O sea, si ahora llevamos, no sé, 30 a 40 minutos hablando del proyecto y apenas supongo que empieza a carburar, de manera remota es muy complicado. Yo quería hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí contestaron el cuestionario? O sea, ¿qué proporción hay de...? Muchos, qué bien. Nada, era solo eso. Porque luego hay gente que viene a las proyecciones pero no contestó el cuestionario, tiene una relación completamente diferente con la película. Entonces, o gente que contestó el cuestionario y nunca vio en qué incidió. Entonces, era solo para ver esa proporción. Regresando un poco a la idea de la colaboración, no en el sentido de por qué no se abre a colaboración total. O sea, yo veo que hay como una curaduría que de hecho hasta debería de haber el making of de Deriva tomando la decisión de qué etiqueta le voy a poner a esta imagen, por favor. No sé si eso es
no es ficción o si es ficción o si es comedia o es tragedia, pero algo increíble debe de ser. Pero, o sea, yo me pongo a pensar que también podría haber una participación del público en etiquetar material y dejar ese control, que a lo mejor el control puede seguir en el guión, ¿no? En la estructura de los guiones, pero en la etiquetación, porque lo que pasa es que si te tardas tanto tiempo en etiquetar material, es muy limitado la cantidad de material que puedes tener, ¿no? Y yo me pongo a pensar en términos de documental, bueno, pues se filman 200 horas y llegas a un largometraje de 80 minutos, pero eso quiere decir que hay 198 horas ahí que no se utilizaron de temas que son los mismos temas que ustedes están interesados, y ahí está el material. Claro, si te dices, no, puta, pero yo no voy a etiquetar esas 198 horas, ni loco. Entonces, igual la automatización puede ser en la participación en etiquetar material, y que esa base de material sea, ¿no? O sea, tenga como, o sea, sea mucho más grande y mucho más variada. Claro, como tú dices, puedes llegar a cosas, ¿no?, que no tengan nada que ver una cosa con la otra, y entonces no llega a tener una coherencia estética, por lo menos, ¿no? Sí, es muy interesante, como yo creo que hay como un balance ahí entre qué tanto abres el proceso y qué tanto lo cierras, que tiene que ver con, no sé, como por ejemplo, para mantener que estos módulos sí tengan estas conexiones, tener el control completo del material ayuda mucho, ¿no? A que no sea un pastiche ruidoso, que ojalá no hayan sentido que lo es, pero sí es como muy delicado ese balance. Hemos hecho el intento en cuestionarios pasados en los que ponemos un video y la pregunta es, etiqueta este plano o ¿qué piensas al ver esta imagen? Y a veces como que lo que escribe la gente, nosotros luego pensamos como, ok, mira, esta palabra es relevante, no la habíamos pensado así. Por ejemplo, mucha gente escribe cosas como paz, calma, ¿no? Que son etiquetas que nosotros no tenemos, entonces está interesante ver eso. Paz, creo que sí. Paz ya es de las nuevas, ¿ok? Pero hemos hecho como ese ejercicio muy primitivo todavía, pero creo que es muy valioso también abrirlo, como dices, un paso antes, y que eso le da mucha apertura al proyecto. Habrá que ver en relación a la participación cómo se logra eso, ¿no? Porque también es como bien delicado qué le pides hacer al público, ¿no? Y qué le das a cambio, porque cuando contestas el cuestionario y te dice, bueno, muchas gracias, igual y te quedas como, ¿y yo qué, no? O sea, me usaron para etiquetar. Entonces también es como bien delicado ese balance, pero nos interesa explorarlo y nos interesa abrirlo. Bueno, no, a mí lo que me parece increíble de algo así, digo, que es, o sea, si lo abres cada vez se vuelve más grande el monstruo, ¿no? Pero finalmente así se escribió el diccionario de Oxford, y por eso se tardó 70 años en escribirse, ¿no? Y por eso se cayó la bodega de los papelitos de la gente que mandaba con las definiciones de las palabras, y se cayó por el peso del papel la bodega, ¿no? O sea, sí son, pero al mismo tiempo hoy en día hay un diccionario de Oxford que se escribió con la participación de la gente, ¿no? Entonces, como, o sea, sí, se abre y se vuelve algo enorme y imposible, pero también está increíble, ¿no? Sí, de hecho, como una de las ideas era que progresivamente el proyecto se pudiera abrir y eventualmente ser un repositorio documental y ficción de un tiempo en México, porque creo que sí es también importante limitarlo a algo, a un espacio, tiempo, a un tema. Pero o sea, como que sería muy bello tener imágenes de muchísimos documentalistas y cineastas que formen parte del archivo de Deriva. No nos cerramos para nada a ello, nos encantaría. De hecho, también pensábamos incorporar archivo, tal cual, que fuera relevante para hablar de la violencia.
archivo no contemporáneo. Pero somos 4, o sea, como está, bueno, no somos 4, ha habido mucha gente y eso también lo quería agregar, que nos ha ayudado a sacar adelante el proyecto. Bastantes, por ejemplo, en la parte de la producción nos han ayudado muchísimo por estados y por regiones. Así hemos como intentado llevar el rodaje, porque pues ha sido un proyecto que no ha costado. Bueno, o sea, sí, obviamente sí ha costado de nuestros bolsillos, pero para lo que es una película normal no ha costado. Y hemos logrado rodar en 13, 14 estados, creo. Aquí hay un par de productores de algunos estados, José Julián Morales Castañón y Luis Fernando Pacheco, de Chiapas y Sonora. Muchas gracias y un aplauso para ellos, por favor. Y así nos han aportado también escritores para que la base de datos tuviera textos, y nos han aportado alguien que le gusta, por ejemplo, manejar las redes sociales, o alguien que nos quiere ayudar en la parte administrativa y se han acercado, siempre con el afán de colaborar. Y pues sí hay un grupo de cineastas que está dispuesto a dedicar horas de rigor en etiquetar su propio material y luego incorporarlo a la base de datos después de una extensa disciplina, sería lo mejor. Bueno, pues podríamos extendernos hasta toda la noche seguramente, que nos queda mucho por decir, pero tenemos que dar paso a la sala, desocuparla. Les quiero agradecer mucho, me emocioné también yo personalmente, ya hablaré con ustedes afuera, pero gracias a todos ustedes, no solo por estar acá, sino también por colaborar y participar para estos proyectos. Un aplauso también, ¿no? Para y bueno, que sigan disfrutando el festival. Gracias.